Hola chicos, espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. Hoy es nuestra última sesión de historia de México, sobre todo de la historia del México independiente, ya que observamos desde la independencia los últimos años de la colonia hasta el siglo XXI. Primero haremos una breve descripción sobre la creación de la infografía y posteriormente explicaremos el tema que elegí para finalizar el curso. En este caso he elegido tratar la historia no a través de textos académicos ni de temas teóricamente muy estrictos, sino a través de un recorrido por la literatura de nuestro país. Como hablamos de historia de México, por lo tanto, hablaremos del siglo XX en México a partir de los libros suscitados en dicho siglo. Sobre todo enfatizo el siglo XX porque fue el tramo temporal que vimos durante las últimas clases. Así que allá vamos. Como ustedes saben, lo primero que debemos hacer es estar en Canva y crear un diseño a partir de la opción de póster. Esto nos va a permitir obtener plantillas, fondos que observamos aquí, pero como lo he explicado a otros grados, en lo particular no es que no me gusten los fondos o las plantillas de Canva, sino que prefiero realizar los fondos, la plantilla, a partir de imágenes a propósito del tema que estamos hablando. Y como no me lo proporciona Canva, entonces tengo que buscarlas en internet. Y lo que hago es en la opción de subir archivos, y ya tengo una carpeta creada. En este caso le llamé horror, porque estamos hablando de literatura de horror. Ya les explicaré por qué. Elijo las imágenes que, insisto, no me las proporciona Canva, no las encuentran en elementos o en fotos, y por lo tanto las subo. ¿Por qué hago esto? Primero, yo lo que les aconsejo es que mientras están realizando el tema en su borrador o lo están pensando, échense un clavado a Canva y vean si tiene los elementos suficientes para que lleven a cabo ustedes su infografía. Si no es así, échense un clavado ahora en internet y busquen las imágenes pertinentes para que el proceso de creación les sea más fácil y no mientras estén creando se tarden buscando las horas en internet, ¿vale? Ya tenemos subidas. El de la Catrina, a mí me gusta bastante porque, insisto, estamos hablando de lo mexicano y la Catrina representa el horror, esta onda de las leyendas, del terror, del miedo, de cómo el mexicano se asocia a la muerte de una manera pues bastante peculiar, y entonces yo elijo a la Catrina para que sea nuestro fondo del tema. Entonces un póster nos va a llamar la atención por eso, y es un tema, insisto, a propósito. Segundo consejo: ustedes en Word les recomiendo que ya tengan su esquela, su guión. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque en el Word lo que les va a facilitar es que ya les va a ayudar a corregir ortográficamente, así como la sintaxis del texto. Y esto les va a evitar que se demoren en Canva, que es más complejo, porque es mucho más soso que en Canva ustedes están realizando las observaciones pertinentes. Así que ya aquí lo único que vamos a hacer es copiar y pegar, ¿va? Aquí observan mi título, un subtítulo y los libros que voy a utilizar. Entonces elegimos y por lo tanto optamos por el texto. Y este es el título: Aprende historia bajo tu propio riesgo. Ya voy a explicar por qué. Y un subtítulo que refuerza ese título. Esto, chicos, les recomiendo que utilicen un lenguaje bastante común, no un lenguaje rebuscado, no un lenguaje científico. Es una infografía y por lo tanto lo que tiene que hacer es llamar la atención. También el uso de colores, obviamente el título siempre debe ser más llamativo, con letras pues más pertinentes. Yo en este caso
las fuentes, insisto, también debe ser ad hoc. Los colores y las fuentes deben de ser a propósito del tema. Entonces utilizamos algo así como letras de película de terror, de póster de terror, porque eso es de lo que vamos a hablar. Aprende historia bajo tu propio riesgo. Y aquí, ¿sabías que puedes conocer el siglo XX en México si lees historias de fantasmas y misterios? Pues sí, sí es verdad. Ya les explicaré. Y vamos con un ejemplo. Vamos a utilizar el de Pedro Páramo por Juan Rulfo, ¿vale? En este caso, yo aquí coloco el título del libro y el autor. Sin embargo, eso ya lo tenemos en nuestro archivo subidos. Entonces, ya no es necesario, chicos, que yo vuelva a repetir Juan Rulfo y Pedro Páramo, su obra, su libro. No. Entonces, esto ya queda, digamos que de más, pero lo sigo a ocupar esto. El tema del que habla ese libro, que es sobre los años revolucionarios, y utilizo nuevamente un texto, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ordenar a lo largo de el fondo estas plantillas. Vamos, ahora aquí primero coloco el título que trata, el tema que trata, después una breve sinopsis sobre dicha obra. Algo más pequeño para que sea más fácil. Y aquí lo tenemos. Lo arrastramos y yo lo que pretendo dar es que coloquemos de un lado un libro y de otro lado otro libro. Por ejemplo, lo vamos a mostrar con Aura antes de pasar a la infografía por completo. Así lo voy a hacer y nuevamente voy colocando un texto de este lado, por ejemplo, ahora sí, su título y posteriormente. Esto ya es cuestión del tiempo de cada uno de ustedes, de cuánto le dediquen, cómo jugar con las formas, con el espacio, con los colores. Les recomiendo también el uso de color adecuado. Insisto, siempre el tipo y el color de acuerdo a nuestro tema. Finalmente, ¿cómo queda? Pues de la siguiente manera. Y aquí tenemos, insisto, con base en primero en investigar el tema. 2. Realizar una búsqueda en internet de imágenes si es que no lo tiene Canva. 3. Realizar su guión en Word ya corregido para que todo le sea más fácil. Y el juego de formas yo no suelo hacerlo en borrador, sino me decido prácticamente al final de acuerdo a los elementos que tengo. Como ustedes observan, es cuestión de estilo de cada quien. Hay quienes prefieren tal vez primero utilizar el formato y el color. Yo regularmente el formato y el color lo dejo hasta el final. Y también al final dejo algunos elementos que pueden reforzar. Así que entramos a materia. ¿Cuál es el tema con el que finalizo el curso? Pues sobre comprender la historia de México a partir de su literatura, sobre todo a partir de la literatura de fantasmas y misterios, o sea, literatura de terror. Es una literatura que yo creo se ha subestimado demasiado, sin embargo en otros países es una literatura de alto rango, como en Inglaterra o como en Francia, por ejemplo, incluso los Estados Unidos. Ahora, ustedes se fijan, las letras están muy a propósito del tema. Aprende historia bajo tu propio riesgo. Ese es mi principal mensaje al lector, a quien lo visualiza, para que se interese. Y con una pregunta le causo mayor intriga. ¿Sabías que puedes conocer el siglo XX en México si lees historias de fantasmas y misterios? Uno pensaría que solamente a través de los textos académicos, pero no. También podemos ver nuestra historia a partir de la literatura. La historia, y esto lo van a observar en la educación media superior o en la superior, no solamente tiene como fuente los textos meramente estrictos, científicos, sino también la historia se nutre del arte y la literatura, como ustedes saben, forma parte de una de las bellas artes. Así que vamos a comenzar a explicarlo. ¿Cómo es que argumento yo todo esto? El contenido deben de ser argumentos que sostengan su principal mensaje. Yo digo, pues si la puedes conocer la historia de México a través de la literatura de terror porque tengo los siguientes ejemplos. 1. Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo, a mi parecer la mejor obra escrita por un mexicano de todos los tiempos, y habla sobre la revolución, sobre los años posteriores a la revolución.
Ahí entendemos entonces el contexto de dicho tiempo. Y los subtítulos son para que también les cause algún misterio leerlo. Dice, buscas a tu familia, llegas a un poblado y al parecer es un pueblo fantasma. Ese es como inicia Pedro Páramo. 2. Carlos Fuentes, mi autor preferido, con una obra bellísima llamada Aura. Carlos Fuentes es un escritor que le dio mucho realce a México en el contexto internacional y fue siempre llamado el eterno candidato al premio Nobel. Pero bueno, comenzamos con que trata sobre la modernización, porque dice, tu crush y su misteriosa abuela viven en una casona abandonada y embrujada. Ese es el tema, que es la trama que suscita en Aura, y habla sobre la modernización porque son los tiempos ya del milagro mexicano. Si ustedes leen Aura se dan cuenta de esos tiempos de los 60s, de los 70s, cuando había estabilidad política y económica en México. Por su parte, La Fiesta Brava no es un libro como tal, es un cuento de otro gran autor mexicano, José Emilio Pacheco, premiado con el Cervantes, y el tema es sobre la crisis económica. Trata sobre un escritor que no tiene trabajo, que le llegan ofertas, pero pues no consigue. Entonces nos habla ya de estos años de los 70s, de los 80s, que ustedes vieron con Luis Echeverría, José López Portillo, ya de un México ya en plena crisis. Y la sinopsis es, después de leerlo, nunca querrás viajar a medianoche en el metro. También es el primer cuento que habla sobre el metro de la Ciudad de México. Y por último, 2666 de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño no es un escritor mexicano, pero sí se forjó en nuestro país durante un tiempo. Él es un escritor chileno, ya falleció. ¿Y por qué sobre los 90? Porque su libro, que es un tabique, nos habla sobre los hechos que rodearon al asesinato de un candidato a la presidencia, ustedes ya sabrán quién, y los feminicidios de Ciudad Juárez, un tema lamentable para nuestro país. Y de esta forma es como cierro la explicación de esta infografía. Como podrán observar, la literatura nos ofrece un campo muy importante, una beta muy importante para comprender la historia. Y les recomiendo que pueden firmarlo. Aquí yo lo hago con fantasmita y con mi nombre. Así que es todo por este video. Y antes de despedirme, agradezco su tiempo, el haberme escuchado durante las clases, su participación. Hubiera sido ideal despedirme de ustedes de manera presencial para desearles un buen camino en el próximo peldaño escolar. Sé que a veces fui un poco duro, un poco estricto, sobre todo con los de tercero, ¿no? Pero es porque hay que mostrar cómo puede ser el camino que viene. Se percatarán que la educación media superior, si se dedican a estudiar, no va a ser fácil. Tendrán la opción de elegir a sus maestros por vez primera, pero sí les recomiendo que opten por aquellos que les exijan. De lo contrario, van a perder 3 años. Me quedo con que cuando quisieron trabajar, cuando lo desearon, fueron un gran grupo, porque atendían muy bien la clase, porque preguntaban y porque participaban muy bien, argumentaban perfecto, pero había veces que se despreocupaban de la clase y pues lamentablemente lo que ocurre ahí es que no retenemos el tema. Así que les recomiendo un poco de mayor disciplina en la escuela y grupo en el que estén, por el bien de ustedes y de sus compañeros. Ahí tienen mi mail por si tienen alguna duda. Uno también aprende demasiado de ustedes. Yo lo aprendí tanto desde que los tuve desde primero, ahora desde tercero, a los nuevos, a los que ingresaron, a los que no conocía, a los que ya conocía. Y les deseo finalmente que estén muy bien de salud, así como su familia. Gracias y deseo que se queden en la escuela que hayan elegido. Sobre todo, recuerden, es lo más importante, que ustedes sigan. Si no se llegan a quedar, no se preocupen. Un tropiezo cualquiera lo puede hacer, no lo vean como un fracaso, sino al contrario, véanlo como una forma de superarse a sí mismos. Y que les vaya muy bien, chicos. Hasta luego.